Buenas tardes, jóvenes del primero de secundaria del Divino Maestro, los docentes de Ciencia y Tecnología. Hemos elaborado el siguiente video denominado La reproducción en las plantas. Observa el siguiente video en la dirección electrónica que se te da. Si no tienes internet, puedes observar las fotos que se aplican en el archivo PDF y responde a las siguientes preguntas. ¿Qué harías para sembrar una planta de geranio en tu jardín o maceta? ¿Qué tipo de reproducción tiene una planta? ¿Cuál es el órgano de reproducción sexual en las plantas? Estas preguntas las respondemos mentalmente o en el transcurso de esta exposición. ¿Qué es la reproducción de las plantas? Recordemos que los seres vivos, una de sus funciones vitales justamente es la reproducción. Por lo tanto, tienen o poseen algún tipo de reproducción. Es decir, un mecanismo para continuar la especie y garantizar la preservación de su contenido genético. ¿En qué se encuentra su riqueza biológica, no? Vale decir, la transmisión de los genes de padres a hijos y mantener su especie. En el caso de los seres vivos del reino vegetal, dicha reproducción se da a través de modos muy específicos que pueden ser sexuales o asexuales. Sexuales en las flores de las plantas y asexuales hay varios mecanismos, como en el caso de los tubérculos, que tienen brotes y de esos brotes pueden nacer nuevas plantas de manera sexual. La inmensa diversidad de especies en muchos casos permite tanto la reproducción sexual como la asexual, dependiendo de las condiciones del medio. Además, muchas especies de plantas son hermafroditas. ¿Qué significa esto? Que en sus órganos reproductores, como es la flor, pueden tener órganos masculinos y órganos femeninos. La reproducción asexual. En la reproducción asexual no intervienen gametos. De un solo individuo se separa una unidad reproductora, constituida por una célula o grupo de células que dan lugar, tras su desarrollo, a un duplicado del progenitor. Como en este caso, se puede cortar tallos de una planta y se siembran cada uno de ellos en el terreno, ¿no? Y después de un tiempo se generan nuevas plantas idénticas genéticamente a la progenitora. A partir de un solo individuo se pueden formar gran cantidad de descendientes que son idénticos entre sí e idénticos a su progenitor. No existen combinaciones genéticas porque no existe mezcla ni unión de los gametos. Veamos los procesos naturales que implican la reproducción asexual en las plantas. Los bulbos. ¿Qué son los bulbos? Tallos subterráneos formados por hojas carnosas concéntricas, como ustedes lo ven en el caso de la cebolla. Son hojas carnosas concéntricas. Y en su interior se encuentra el tejido meristemático que da origen a las nuevas plantitas de cebolla. Tienen yemas que se transforman en una nueva planta, ese tejido meristemático, como en los casos de la cebolla y el ajo. Los estolones son tallos aéreos que al tocar el suelo producen raíces y nuevos tallos, como en el caso de la fresa. De acá, ¿no es cierto?, sale un tallo que se llama el estolón. Cuando choca con la superficie del suelo, comienzan a salir nuevas raíces y se genera una nueva planta. Si se aíslan de la planta madre, quedan como nuevos individuos. Se da como el caso de las fresas. Los tubérculos, como hemos visto en el caso ya de la diapositiva anterior, son tallos subterráneos, cargados de sustancias de reserva, almidón, ¿no? Como por ejemplo tenemos la papa. Al separarse, cada tubérculo origina una nueva planta, ¿no? Por ejemplo, de esta papita han comenzado a brotar los nuevos plantas. Se pueden separar cada una de ellas y tenemos nuevas plantas de papa por reproducción asexual. Los rizomas son tallos subterráneos que cada cierto tramo fabrican tallos y raíces para dar lugar a una nueva planta, ¿no? Acá tenemos un helecho y el rizoma, ¿no?, va creciendo debajo de la superficie de la tierra y cada cierto tramo o espacio comienzan a salir nuevas raicillas y de ahí comienzan a crecer una nueva planta de helecho. Ya es el ejemplo del guión de los helechos. Otro ejemplo característico es como en el caso del plátano. Si han tenido oportunidad de ver una planta de plátano, los costados de la planta crecen plantas pequeñas. Internamente el rizoma ha comenzado a generar esas nuevas plantas, que es un tallo subterráneo. Técnicas agrícolas. ¿Qué significa? Que interviene la mano del hombre. En el caso de los esquejes, consiste en enterrar parcialmente trozos del tallo que dan lugar a nuevas plantas, como sucede en las rosas y en los geranios, ¿no? Cuando siembran en los jardines. Cortan un tallo de la rosa o del geranio y lo siembran, y de ahí
vuelve a crecer una nueva plantita. El ácodo consiste en enterrar una rama unida al tallo y esperar a que se desarrollen las raíces. Por ejemplo, en la planta de fresa, ¿no? Ese tallo se lo entierra y de ahí comienzan a crecer las raíces. No como en el estolón que era natural, ¿no? Acá no es artificial. Y se puede cortar y ya tenemos dos plantas nuevas. Entonces se corta y queda como un nuevo ser, como el caso de las fresas. El injerto consiste en introducir una rama de una especie en un tallo de otra, como sucede mucho para hacer nuevas variedades de rosas. La receptora funciona como raíz y la injertada como tallo. Se utiliza en los frutales, ¿no? Plantas ornamentales y para plantas frutales. Entonces acá tenemos, por ejemplo, una rosa, miren, las espinas están ahí, y se pone un injerto de otra planta dentro de este tallo. Y se deja crecer los dos y nace una con nuevas características. La reproducción sexual. En la reproducción sexual intervienen dos individuos, cada uno de los cuales aporta una célula reproductora o llamado gameto. Ambos gametos se van a unir y posteriormente forman una nueva planta con características de ambos progenitores, pero que es diferente justamente a los dos progenitores. Esto sucede cuando las plantas se reproducen mediante las flores, porque la flor es el órgano sexual en las plantas. La mayoría de los vegetales, al igual que el resto de los seres pluricelulares, se reproducen de forma sexual, o sea, es un tipo de reproducción más evolucionada. También existen muchos que alternan ambas formas de reproducción a lo largo de su ciclo de vida. ¿Qué significa esto? Que hay plantas que utilizan los dos tipos de reproducción alternándolas, la reproducción sexual y asexual. La flor. Las angiospermas son plantas que han desarrollado una estructura muy particular denominada la flor, de ahí que también se les conozca con el nombre de plantas con las flores verdaderas. En el caso de las gimnospermas tienen flores primitivas llamadas conos, como se ve acá. Esta es una gimnosperma y acá tenemos una angiosperma con una flor muy característica. La flor es un órgano reproductivo muy complejo conformado por estructuras productoras de gametos masculinos y femeninos y por los pétalos y los sépalos que le confieren forma y tamaño a la flor, como se ven en esta foto. La mayoría de las flores son hermafroditas, es decir, tienen órganos sexuales tanto masculinos como femeninos. Sin embargo, algunas flores son unisexuales y tienen órganos reproductores solo masculinos o solo femeninos. ¿Qué significa esto? Que la mayoría de las flores son hermafroditas, pero algunas de ellas tienen un solo sexo, como en el caso de la papaya, ¿no? Hay papayas que la flor o es masculina o es femenina. Cada planta nace de una semilla y cuando es adulta forma flores que producen los gametos sexuales. Una flor completa está formada por dos grupos de elementos. Las partes protectoras de la flor son los pétalos que forman la corola. Acá tenemos los pétalos, ¿sí? El conjunto de pétalos en la flor se llama la corola, ¿no? Y tienen colores para atraer justamente a los insectos, como el caso de las abejas. Tenemos los sépalos que forman el cáliz. Los sépalos son esas hojas de color verde que están debajo de los pétalos y en conjunto forman el cáliz. ¿Ya? Son estructuras, tanto los pétalos como los sépalos, que van a proteger, ¿no es cierto?, los órganos reproductores en la flor. Y también hay una estructura que se llama el pedúnculo, que realmente es un tallo, ¿no?, del cual nace la flor. Y las partes reproductoras de la flor son los estambres y el pistilo. Los estambres son los órganos reproductores masculinos. Están formados por un filamento y las anteras. Y en su interior de las anteras encontramos a los granos de polen, que es el gameto masculino en las flores. En el caso del pistilo, es el órgano femenino en la planta. Tiene forma de una botella alargada. Su parte superior, la que está acá, se llama el estigma. La parte más alargada es el estilo. Y la parte inferior es el ovario, donde se encuentran los óvulos, que es el gameto femenino en las plantas. Proceso de reproducción sexual en las plantas. Entonces, de manera esquemática, acá tenemos una flor que atrae, ¿no es cierto?, a un insecto
Este insecto va a provocar que los granos de polen ingresen al pistilo y ocurra la fecundación, vale decir, la unión de los granos de polen con los óvulos. ¿Sí? Como se nota acá, el grano de polen se va alargando y su material genético se une al del óvulo, ¿no? En el ovario, que es parte del pistilo. Y esto de acá, ese óvulo fecundado, cada uno de ellos va a dar origen a las semillas. Y el ovario se transforma en el fruto. ¿Sí? Cuando las semillas se dispersan y llegan a un terreno fértil, entonces da origen a un nuevo individuo y nuevamente este de acá va a tener sus flores y vuelve a darse este ciclo reproductivo sexual en las plantas. Veamos los pasos. La polinización es el transporte del grano de polen desde la antera de una flor hasta el estigma de la otra flor, vale decir, desde el estambre, ¿no es cierto?, en su parte que se llama la antera, que tiene los granos de polen, hacia el estigma de otra flor, incluso hasta de la misma flor, para que más adelante se fecunde los óvulos, ¿no? Por parte del polen. Este transporte puede realizarse por el viento o por animales, como en el caso de abejas, picaflores, mariposas u otros tipos de insectos. El transporte por el viento exige que la planta produzca numerosos granos de polen, con el fin de asegurar que alguno llegue a la flor. Esto es típico en flores poco vistosas, como en el caso de los pinos y abetos. En el transporte por animales como insectos, pájaros o murciélagos, la llegada del grano de polen a la otra flor es mucho más segura. Por eso o por ello las plantas necesitan producir menor cantidad de polen. Esto es típico en flores con pétalos vistosos y olores agradables, como en el caso de las rosas u orquídeas. La fecundación. Cuando el grano de polen llega al estigma, como se ve acá, ¿ya? Entonces forma el tubo polínico, esto que está acá, que llega, ¿no es cierto?, hasta el ovario y va a comenzar a fecundar cada polen a un óvulo, ¿ya? En el interior del ovario se produce la fecundación, que es la unión del gameto masculino y femenino. Formación de la semilla y el fruto. El óvulo fecundado se convierte en la semilla, que contiene las siguientes partes. La testa es la cáscara exterior que protege la semilla, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una semilla. Y la cara exterior es la testa. Los cotiledones son estructuras que almacenan sustancias alimenticias. Las semillas pueden tener uno o dos cotiledones, dependiendo de si son mono o dicotiledóneas las plantas, ¿no? Entonces, en los cotiledones, debajo de la tela, hay gran cantidad de sustancias nutritivas. El embrión es la nueva planta en miniatura, la que se encuentra acá, ¿no? Es muy pequeño ahí. Tiene un extremo superior llamado gémula que origina al tallo cuando comienza a brotar y un extremo inferior o también llamado radícula que va a originar a la raíz, ¿no? Acá lo tenemos de la gémula que origina el tallo y la radícula que va a originar a la raíz cuando éste comienza a germinar. A continuación el cáliz y las colores se secan y se van a caer. No sé si alguna vez han tenido la oportunidad de ver una flor de maracuyá, ¿no? Y va formando el fruto y el cáliz y la corola de la flor se van secando y se van a caer. El ovario comienza a crecer para formar el fruto, cuya función es proteger la semilla y facilitar más adelante la dispersión de las semillas. Según sean cubiertas sus paredes o de la semilla, podemos distinguir dos tipos de frutos, ¿ya? Los frutos carnosos, como el caso del tomate, la uva o la manzana, tienen paredes jugosas y dulces debido a que acumulan sustancias nutritivas. Estos se llaman frutos carnosos. Y los frutos secos, como el caso de las legumbres, el maíz, la nuez, ¿no? Son de paredes más duras debido a la pérdida de agua. De ahí el término de frutos secos. Dispersión y germinación de la semilla. Cuando los frutos o las semillas están maduros, se separan de la planta y se dispersan. La dispersión evita que las plantas crezcan muy pegadas o juntas y compitan justamente por el espacio, los nutrientes o la luz. La dispersión se realiza por el viento, puede ser por animales o por el agua, ¿no? Animales, el viento o el agua. En condiciones de humedad y temperatura favorables, las semillas pueden germinar. Durante la germinación, la semilla se hincha y se rompe y el embrión crece hasta desarrollar una nueva planta, como podemos observar.
La actividad o reto para esta semana es la siguiente. eh, Sobre reproducción en las plantas. Escogemos una flor, la que tú desees, tómale una foto e indica sus partes, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una flor, estamos indicando este su pistilo, ¿no? Los estambres, su cáliz, ¿no? Su corola, ¿no? Eso es lo que tienes que indicar. Segunda acción, escoge una fruta, tómale una foto e indica también sus partes, ¿no? Como en el caso de la semilla, como en el caso del epicarpio, como en el caso del endocarpio, como en el caso del mesocarpio. Y tercero, realiza un cuadro sinóptico de la reproducción en las plantas. Ticket de salida. Responde las siguientes preguntas. ¿Qué es lo más importante que aprendiste en la clase de hoy? ¿Entendiste la clase de hoy? ¿Cómo lo sabes? ¿Qué preguntas tienes sobre la clase de hoy? Bueno, hasta aquí hemos concluido. Hasta otra oportunidad. Hasta luego.